eh, comienza a investigar toda la relación que había entre la muerte de Dear Hammer y su cáncer, y a partir de ahí se desglosa toda la nueva forma de mirar la medicina de lo que él llama la nueva medicina germánica. Es decir, Hammer comprende que hay él lo llama un síndrome de Dirkhammer, lo llama DHS para la terminología técnica, que es un evento estresante que supera los límites tolerables de lo que normalmente tenemos como umbral. Entonces, ¿cómo definimos bioshock? A ver si obedece el PowerPoint. Ahí. Es un acontecimiento estresante con 4 características principales y él lo llama concretamente síndrome de Dirkhammer. Ahora, ¿cuáles son las características del bioshock? La primera, que es imprevisto. La segunda, vivido en soledad. Y acá hacemos una aclaración. Muchas veces pasa en algunos síntomas y en algunos programas que, digamos, estas interpretaciones no son lineales. Puede pasar que una criatura, por ejemplo, sufra un abuso, un manoseo, y no está fundamentalmente solo. Hay gente en la casa, pero en la situación por la que está atravesando la criatura, está solo. Los adultos están distraídos, están en el patio, mamá está cocinando, papá haciendo el asado y un pariente manosea a la criatura. La criatura no se puede expresar, no sabe qué decir, no sabe para dónde huir, va a buscar el refugio de algún adulto, la sacan corriendo porque están ocupados. Eso es una instancia vivida en soledad, ¿sí? O sea, no hay nadie en quien la persona pueda respaldarse o apoyarse para contar lo que le está pasando, ¿sí? Está vivido en una forma dramática, fundamentalmente, no necesariamente tiene que haber sangre en esto, ¿sí? Vuelvo a la imagen del abuso, que es la más fácil de registrar, digamos, como para que podamos ir revisándonos incluso en nosotros mismos la cantidad de situaciones que hemos tenido, no necesariamente de abuso, sí de una cantidad de situaciones que nos pueden haber pasado desde una desvalorización a un desprecio, es infinita la variedad, lo vamos viendo a poco. Y el otro punto es que es un evento que termina con una solución poco satisfactoria, es decir, la criatura generalmente en edad temprana o también se puede dar en adolescentes, se puede dar en el caso de por ejemplo, para las mamás, se da muchas veces en casos de pérdidas, ¿sí? En casos de pérdida de embarazo. Eh, ¿Qué es esto de sin solución satisfactoria? La persona soluciona como puede y con las herramientas que tiene lo que está viviendo, pero no alcanza para descomprimir la situación, porque hay un evento que está superando esto que les decía, el umbral tolerable de estrés. Si bien ya después vamos a ver que el estrés nunca es externo, sino interno. Pero hay una situación que excede y es un ingreso del organismo en una situación de reserva, ¿sí? Digamos, una cosa es que yo esté corriendo por el monte y mi cuerpo esté obligado, mi cerebro está obligado a darle una orden a mi corazón para que trabaje más rápido, para oxigenar más rápido y de pronto para transpirar y para mover los músculos de una forma distinta. Y otra cosa es que en ese mismo ejercicio que estoy haciendo me corro un puma, ¿sí? Ahí ya no hay límite. Entonces, ahí estaría generando un bioshock, digamos. Yo no me espero que me saque un puma de dentro del monte cuando estoy corriendo tranquilo haciendo mi rutina de ejercicio, ¿sí? Entonces, el cuerpo entra en una desmedida, supera todos los límites tolerables y acude a una medida de emergencia. Más o menos esas son las características iniciales de lo que significa un bioshock. Ahora, ¿qué sucede cuando eso se da? Eh, ese es el momento en el que se generan los programas. Ahora, antes de pasar a la conformación del programa,
yo quise ingresar esto, que es un concepto de Pichon-Rivière que está fuera de la decodificación biológica, digamos. Pichon-Rivière es un eminente psicólogo social y es el papá de la psicología social en Argentina, digamos. ¿Y por qué tomo esto? Porque este modelo que vamos a ver de Pichon-Rivière está aplicado a grupos sociales, a grupos operativos, con tareas determinadas, con tareas asignadas, pero nos va a servir para entender cómo es que las emociones nuestras son capaces de generar frente a un bioshock un programa. Entonces, el esquema que plantea Pichon-Rivière es el famoso esquema de cono invertido, es el ECRO, que significa esquema conceptual referencial operativo, que tiene en su haber una cantidad de vectores de fuerzas internas, como los que están enumerados ahí: afiliación o pertenencia, cooperación, pertinencia, comunicación, aprendizaje y tele. El tele, para que tengan una idea, sintéticamente es lo que llamamos el feeling que hay entre el grupo social que estamos considerando. Apliquen este esquema inicialmente para entender la explicación de Pichon-Rivière, supongamos, a un grupo de asistentes sociales que está haciendo un trabajo en una villa. ¿Sí? Entonces, ese grupo debe tener todos estos vectores dentro funcionando. Esta noción de pertenecer al grupo, sentirse parte, poder comunicarse con todos los integrantes, saber que pueden cooperar entre unos y otros, que va a haber una instancia de aprendizaje permanente, que hay una pertinencia que no es lo mismo que pertenencia. Digamos, yo me siento pertinente cuando considero que lo que sé lo puedo estar aplicando dentro del grupo y que eso fluye. Y el tele, que es un poco la argamasa que une todos esos conceptos en cuanto a la afinidad que tenemos entre todos. Ahora, dentro de ese grupo va a existir un estado latente de situaciones y un estado manifiesto, que si lo llevamos a la órbita personal, más allá del grupo, esto es aplicable en todos y cada uno de nosotros, no solamente en un grupo en el que tengamos una tarea asignada, sino esto cuenta para todas las instancias nuestras personales de vida. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esto que llamamos nivel manifiesto, lo podemos considerar como la parte, la faceta nuestra de expresión biológica o consciente, ¿sí? Y lo que es el estado latente, lo podemos considerar como el estado subjetivo de las cosas o el estado inconsciente. Entonces, si le damos un dinamismo aplicado a la situación personal de cada uno, lo que tenemos es la expresión del inconsciente y el consciente, ¿sí? Donde lo que funciona permanentemente en nuestra realidad cotidiana es el ejercicio, mediante todas estas fuerzas, estos vectores de fuerzas y contrafuerzas que tenemos en el cono. Lo que sucede es que nuestra subjetividad, nuestro inconsciente, va hacia la superficie biológica, objetiva lo que tiene como conocimiento inconsciente, contrasta con la realidad externa, llamémoslo así temporalmente, vuelve a subjetivar, toma de nuevo una información y vuelve a objetivar. Y permanentemente está en ese ejercicio de subjetivar y objetivar. ¿Se entiende esto? Entonces, esto sería, digamos, una radiografía muy oculta de cómo funciona nuestra cabeza permanentemente cuando contrastamos nuestra forma de ser, lo que llamamos nuestra forma de ser en la realidad diaria, y nuestro estado inconsciente. Ahora, en todas esas fuerzas que intervienen dentro del cono, lo que vamos a encontrar enraizado en el medio es una especie de malla, que es donde nosotros nos apoyamos, que es precisamente todo nuestro sistema de creencias. Entonces, si trasladamos ese ECRO a este esquema que ven en la imagen, una familia, típica familia antigua, pero trasladen esa foto a las actuales. Entonces, analicemos una familia y tomemos esta imagen que es la que difundí, la del elefante haciendo piruetas y equilibrio arriba del circo.
Entonces, pensemos en esto. ¿Cuántos de los que están, de los integrantes que están en esa foto, no han sido en algún momento los elefantes haciendo equilibrio y piruetas en la cúspide del circo? ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado en ese lugar? Ahora, esto puede tener doble lectura, porque puede pasar que todos los integrantes acepten ser los elefantes que por turno suben a la cúspide del circo y hacen pirueta para sostener el circo. O puede pasar que tomemos que una sola de esas personas, uno solo de esos niños que está ahí en la foto, se transforma en lo que normalmente llamamos la oveja negra, que yo la llamo la oveja dorada, porque en el esquema de Pichon Rivière, lo que llamamos la oveja negra, insisto, que yo llamo oveja dorada, es el portavoz del grupo social. Y el portavoz del grupo social tiene la misión exclusiva de transparentar la enfermedad del clan. ¿Se entiende? Entonces, si tomamos este esquema conceptual de Pichon Rivière y lo aplicamos en la familia, aplica perfectamente. ¿Por qué? Porque la familia, en principio, tiene una tarea supuestamente asignada, que normalmente es social, tiene fuerzas internas y resistencias todo el tiempo dentro de esos vectores de pertenencia, de pertinencia, de comunicación, de cooperación, de feeling, de, ¿sí? de pertinencia, o sea, hasta qué punto una criatura se siente pertinente dentro del grupo familiar, hasta qué punto no somos excluidos por esta cuestión en donde entendemos que si no conformamos y no colaboramos con con la satisfacción de los demás, quedamos afuera, hasta qué punto eh, negociamos con nosotros mismos las necesidades propias en función de las necesidades del clan, porque hay que sostener el circo, ¿sí? Entonces, con respecto a las cuatro características del Bioshock, pasa esto. Cuando se cumplen las cuatro características, es recién cuando se genera el programa. Se tienen que dar las cuatro situaciones en simultáneo, que sea vivido en soledad, que sea dramático, que sea imprevisto. Nos vamos a quedar sin tiempo. Bueno, ahora, si se corta, hacemos una pausa de 5 minutitos, volvemos, ¿sí? Y vamos a volver por el otro enlace. Eh, Decía, tiene que ser imprevisto, vivido en soledad, en forma dramática y sin solución satisfactoria, ¿sí? Se tienen que dar esas cuatro características para que se genere un programa. A partir de ahí, lo que va a suceder, después vamos a ver más adelante, está aclarado, lo que sucede es que en ese esquema del cono invertido, el Bioshock, ¿dónde va a impactar? Abajo. Va a impactar en el plano de lo inconsciente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se cristaliza la emoción. Entonces, ese movimiento que hay en el cono de lo inconsciente a lo biológico, de objetivar y subjetivar, objetivar nuevamente y volver a subjetivar, eso se detiene, ese mecanismo se detiene. Hay una emoción que se detiene dentro de esa cota de mallas que hay y se cristaliza. Entonces, ¿qué sucede? Se va a generar, bueno, ahí voy a esto, se va a generar un programa en donde vamos a entender que todas las cosas funcionan de la misma manera. Y el programa se constituye o por impacto tremendo, que le llamamos efecto misil en lo terapéutico, o por permanencia en el tiempo, y el ejemplo es la desvalorización. El otro caso, por ejemplo, es una alergia. Y, por ejemplo, para que tengan una idea, las alergias, todas, absolutamente todas las que se les ocurra pensar, están todas apoyadas en el mismo cuadro de BioShock. Es decir, no hay ninguna alergia que sea explicable biológicamente o clínicamente o hereditaria de que no, lo que pasa es que tu papá era alérgico al gluten, entonces vos no. Lo que se hereda es el sistema de creencias. Entonces,
muchas veces el bioshock y la alergia transcurren en forma transpersonal porque papá le dijo no comas eso porque te va a hacer mal. Listo, suficiente. El chico no entiende de qué le están hablando. Lo hereda. Es casi una imposición. Y otro caso es cuando el umbral de estrés es superado permanentemente. Caso de las criaturas, por ejemplo, cuando todo el tiempo les están marcando que son unos inútiles, que no sirven, que hacen mal las cosas, que las cosas no van así, que esto, o sea, que el chico molesta, que, bueno, infinidad de argumentos que hay dando vueltas, ¿no? Digamos, eso que se repite todos los días termina siempre siendo un umbral más alto del límite tolerable y se transforma en un bioshock que se reedita todos los días y a cada paso que la persona da. ¿Sí? No sé cómo estaremos de tiempo. Tenemos unos minutitos más. Hawkins, David Hawkins, plantea, lo que se reprime se proyecta y lo que se suprime genera síntomas. Acá hay severas diferencias. Está hablando de las emociones Hawkins. Y lo que está diciendo es esto concretamente. Hay una diferencia enorme entre reprimir y suprimir. Porque lo que se suprime es todo aquello que yo no me permito sentir. Es decir, por ejemplo, ¿cómo es esto de que yo voy a tener miedo de entrar a una habitación oscura? ¿Sí? Que en el caso de reprimirlo, va por otra vía, porque en el caso de la represión, hay miedo y hay culpa al momento de sentir algo. Entonces, por ejemplo, hay un caso clínico registrado, un caso de una chica que le tenía fobia al agua. ¿Qué pasaba? Eh, Había estado en un colegio de monjas y la monja todos los días le tiraba agua en la cara, la insultaba y le decía que ella estaba ahí porque la madre no la quería. Y entonces ella, para corroborar, le pregunta a la mamá un día, y la madre le dijo, sí, no te quiero. Y vos sos el motivo de todos mis problemas. Eh, Eso es un caso de una fobia tremenda, donde hay un bioshock que es una trompada prácticamente. Ahora, en casos de represión, digamos, cuando yo tengo miedo y culpa de sentir lo que siento, lo que hago es ponerlo en un ellos. Entonces ahí es cuando me fabrico que ellos me hacen mal, ellos me agreden, ellos no me aceptan, etcétera. Cuando hay un caso de supresión, lo que genera es un síntoma. Entonces, como no me permito sentir odio, lo que voy a generar es una gastritis brutal, o placas en la garganta, o aftas. Los ataques de aftas en la boca, algunos lo habrán tenido, lo habrán sufrido. Normalmente son todas esas barbaridades que uno no dijo en su momento y se las tragó. Hagan de cuenta que se mandaron un buche de vidrio molido a la boca y no lo pudieron ni escupir ni tragar. Eso es suprimir un enojo en función de una creencia de que cómo yo voy a sentir semejante enojo. Y ni hablar de las relaciones con los padres y con las madres a quienes no se permiten cuestionarse porque son papá o mamá. Entonces, como hay una jerarquía, supuesta jerarquía, las jerarquías se dan por fratría, pero por orden de aparición, no por orden de autoridad. Como hay una jerarquía, no se permite cuestionar a papá y a mamá. Entonces se suprime, y eso que se suprime, por ejemplo, el enojo hacia papá, cuando se suprime, lo que genera es artrosis en las manos. Porque en realidad lo que genera es ganas de pegarle infinitamente a papá. Hay mucha gente que sufre de dolores en las manos por artrosis, y esos son enojos con el padre, normalmente. Pero hay un grado de desvalorización importante y una violencia sin manifestar.
Eh, Nos quedan ahí 2 minutos 50, a ver si hacemos tiempo. El BioShock, con sus 4 elementos, genera lo que llamamos un raíl o un engrama, y les cuento acá brevemente que es un engrama. De los millones de neuronas que tenemos habilitados, apartamos un grupito X de tantas neuronas para solucionar determinada situación con determinada actitud. Entonces, tenemos, digamos, distintos tipos de brigadas para apagar distintos incendios. Entonces, sabemos que ese grupo de neuronas va a apagar ese fuego determinado de lo que nos pasó. Y luego, cuando uno de esos 4 elementos se replique y vuelva a aparecer, lo que va a suceder es que se va a desplegar el programa. Entonces, en el caso de la fobia al agua, lo que va a suceder es que cuando la chica vuelva a ver una monja, ¿qué creen que le va a pasar? Lo más probable es que se brote y tenga un brote de piel espantoso o que genere un eczema, digo, haciendo fantasía, ¿no? No sé cómo cerró ese caso clínico, pero está registrado. Entonces, esto es lo que pasa, por ejemplo, con la alergia al polen, la alergia a los gatos, la alergia a la fruta, la alergia a una cantidad de cosas. Lo que sucede es que se replica un elemento de esos 4 que estaban en origen en la conformación del programa y basta para que el raíl diga hay peligro, entonces vienen las mismas neuronas que solucionaron el problema anterior a querer solucionar este problema que está fuera de contexto, porque ya no es el contexto histórico donde se da el BioShock. ¿Sí? Nos queda 1 minuto. Hacemos una pausa breve, tipo pausa comercial, decía Silvio Soldán, un corte en la quebrada, y nos pasamos al otro enlace. Aprovechen estos 5 minutitos para apuntarse lo que no está claro y lo vamos charlando. Es la destinataria del portazo. ¿Sí? El portazo no se pega generalmente en tiempo y en forma con la situación que estoy viviendo. Estoy pegando un portazo de algo que está cristalizado mucho tiempo atrás. Y normalmente es un autocastigo el portazo, porque yo me exilio. Y es tanto el enojo. Ahí, por ejemplo, hay un caso de supresión de sentimientos. No me permito sentir el error en mí. No puede ser que yo esté equivocado. Son los otros los que se están equivocando. Y no me dejan pertenecer. Entonces, los castigo con mi ausencia. En realidad me estoy exiliando yo, me estoy castigando yo. Acá es donde viene esto que plantea Hawkins, que dice que el estrés nunca es externo, siempre es interno. No hay causa externa de estrés. Lo que está conformándose es una red de creencias en la que yo creo que debo actuar de determinada forma frente a determinadas situaciones. Entonces, por ejemplo, el mismo trabajo que me produce un estrés insoportable lo vengo sosteniendo y alimentando durante años. Y frente a la posibilidad de perder el trabajo, me empieza a temblar toda la estructura, porque creo que si pierdo ese trabajo no voy a poder hacer todo lo que venía haciendo. Y resulta ser que dentro de todo lo que venía haciendo, aquello que quería hacer no lo hice nunca. Porque el trabajo que estoy llevando adelante me está devolviendo postergaciones eternas y no me estoy permitiendo darle cauce a lo que realmente necesito. Pero estoy solamente concentrado en el billete que me da el trabajo. No estoy concentrado en las frustraciones y las postergaciones que me está generando. Entonces lo que me cuesta es ver como una oportunidad el hecho de que me despidan de ese trabajo. Y no estoy leyendo la información del despido, estoy leyendo la información de lo que entiendo que estoy perdiendo, que es un sueldo. Pero resulta ser que cuando me despiden y me encuentro como Tarzán en el aire, empiezo a entender que todo aquello que yo venía postergando, en realidad ahora puede tener lugar. Y es ahí donde está la información nueva. Entonces, a mucha gente yo le he dicho, a ver, consideren el trabajo que están haciendo a desagrado, considérenlo como un trampolín para lograr que pase el buque que lo lleva a destino.
Ahora, la única forma de que veamos el buque, porque el buque pasa todos los días a la misma hora, el problema es que no lo vemos. Para que podamos ver el buque, la forma más rápida de agotar el trabajo que no queremos hacer es poner lo mejor de nosotros, el 100% de nosotros, en ese trabajo que no nos gusta, para que se agote más rápido. Porque hay una premisa elemental que dice que si vos no podés cambiar lo que estás haciendo y no podés dejar de hacer lo que estás haciendo, lo que sí podés cambiar es lo que estás sintiendo cuando estás haciendo eso. Entonces, ¿cómo cambiamos el sentimiento? Ponemos el 100%, lo mejor de nosotros arriba de lo que estamos haciendo. Entonces no esperamos que el trabajo nos admita, nosotros admitimos el trabajo. Y nos incorporamos a eso. Y le ponemos la mejor, aunque nos cueste, pero le ponemos la mejor. Tarde o temprano ese trabajo cierra con puertas, se agota el ciclo y pasamos a otra instancia. Y ahí es cuando empezamos a ver cómo se mueve el mecanismo este que parece bastante loco, bastante disparatado. Pero en realidad las cosas funcionan por extensión, no por separación. Porque estamos más interconectados de lo que creemos. Y normalmente dentro de un trabajo lo que tenemos es la representación exacta de lo que es o fue nuestro hogar. Entonces, seguramente en el trabajo, en donde nos estamos sintiendo incómodos, hay un papá y una mamá representados. Y nos chocamos todos los días con los mismos disgustos, con los mismos conflictos. Estamos proyectando situaciones que no resolvimos ni con papá ni con mamá. O en el caso de la gente que ya tiene una familia armada, estamos proyectando a nuestra mujer y a alguno de nuestros hijos. Algo de nuestro hogar, por eso se llama el segundo hogar el trabajo. Algo de nuestro hogar está reflejado ahí adentro. Es cuestión de buscar la información, encontrarla y readecuarla. Entonces, cuando entendemos que todo va por extensión y no por separación, que es todo un trabajo entenderlo, ¿eh? O sea, no es, no es soplar y hacer botellas. Hay que elaborar mucho con uno. Hay que tenerse mucha paciencia, pero se puede y funciona, que es la buena noticia. Esto funciona. Entonces, claro, bueno, a ver, vamos a seguir con el PowerPoint, así no nos disparatamos y después vamos a todo lo demás que haya para charlar. Estábamos en esto. Decíamos acerca de lo que planteaba Hawkins, bueno, veíamos cómo se despliega el programa, ¿no? O sea, acuérdense de algo, frente al shock biologizante no existe una manifestación del programa, es decir, la alergia no se me va a manifestar en el momento en que lo estoy generando como programa, me va a manifestar cuando se replique alguno de los 4 elementos que configuraron el bioshock. Ahí se despliega la alergia. Por eso muchas veces en consulta yo les habré preguntado, ¿desde cuándo te pasa esto? Porque es cuando encontramos la primera manifestación del programa. Pero de ahí hay que ir hacia atrás, porque es atrás donde está el bioshock. Y muchas veces lo que encontramos ahí son muchas resistencias. Mucha gente que me dice, pero no me acuerdo, no tengo registrado. Y claro que no. Pero no es un problema de falta de memoria. Es una defensa consciente que establece el yo consciente para no entrar en una zona donde deba modificar lo que llamamos la zona de confort. Porque la zona de confort no necesariamente es una zona de pétalos de rosas. La zona de confort también son los gritos, los maltratos, los golpes, ¿sí? Aquellas cosas que consideramos que no se pueden cambiar, eso conforma la zona de confort también. El programa establece sus raíces en el sistema de creencias y desde allí se manifiesta en forma biológica o psicológica. Es decir, ese núcleo del cono invertido, eso es lo que está enraizado en el sistema de creencias. Eso es lo que se extiende dentro del sistema de creencias. Entonces, ¿qué hacemos? Nos anulamos la pertenencia, nos anulamos la cooperación, nos cuestionamos si realmente somos pertinentes, nos cuestionamos el feeling que podemos tener en nuestra familia con fulano, con mengano, digamos, somos un manojo de cuestionamientos permanentes,
porque nos hemos acostumbrado a entender que nuestras necesidades no son satisfechas, porque estamos inmersos adentro de un sistema neurótico. El sistema neurótico tiene como pauta fundamental una escisión donde entendemos, el bebé entiende desde que llora para la teta, entiende que sus necesidades en algún momento dejan de ser satisfechas. Entonces, transportamos esta decisión neurótica toda la vida. Entonces, como tenemos una cantidad de necesidades no satisfechas, allí es donde comienzan a trabajar estas fuerzas del cono invertido, digamos, estos vectores de fuerza y contrafuerza. Entonces, frente a lo que deseamos, nos encontramos con la oposición de papá que nos dice que si somos pintores o artistas no vamos a morir de hambre y que tenemos que ser ingenieros. Porque además el abuelo era un ingeniero notable, entonces vos tenés que ser un ingeniero o un escribano. Yo quiero hacer arte, me importa tres carajos, vos tenés que ser escribano. Entonces empiezan los problemas con las nociones de merecimiento. Yo no merezco lo que deseo. Lo que deseo me aparta del mundo. Si soy como yo siento que soy, los demás están desconformes conmigo. No tengo lugar. No me acepta el clan. Corro el riesgo de ser excomulgado y morir en el exilio. Esto es lo que representa arquetípicamente el inconsciente al momento en que se plantean situaciones de supervivencia. Para disolver el programa es necesario alcanzar la emoción inicial del Bioshock, que es esto que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque incluso en la mirada de Christian Fletcher, lo vamos a ver más adelante, el programa genera congelamientos. La mayor resistencia se genera precisamente en el sistema de creencias, esto que estamos diciendo, que dificulta el acceso a la emoción original, que es la inconsciente. Esto que dice Mark Frechet es el autor de la teoría del proyecto sentido, es decir, ¿qué es el proyecto sentido? Es todo lo que vive el bebé a partir de ser concebido y toda la vida que tiene en el vientre a partir del tercer día de vida. Hasta, algunos lo consideran los 3 años, porque ya comienza a manejar esfínteres. Yo lo tomo hasta los 7 años, porque es cuando se termina de conformar el lóbulo frontal del cerebro, que es el lóbulo social, ¿sí? Y es además el primer septenio. Los septenios son importantes, bueno, ya después lo veríamos en algún momento. Por ejemplo, la mayoría de edad a los 21 es el tercer septenio, porque es un problema de maduración cerebral también. Se supone que a los 21 el chakra coronario está cerrado en maduro, pero también hay una cantidad de cuestiones energéticas a nivel numerológico, bueno, es bastante más complicado. Dice Frechet que a todo esto, Frechet fue concebido en un campo de concentración nazi y tiene la vivencia, un vientre de una mamá con vientre en un campo de concentración. Los psicólogos y psiquiatras saben cuestionar los hechos, pero no se acuerdan de fecharlos. Y esto es totalmente cierto, porque podemos ver insistentemente las situaciones donde papá y mamá me desvalorizaban. Ajá, bien, fantástico. Y entiendo que el problema es la desvalorización. Bien, pero si no le pongo fecha, no sé cuándo comienza esto y cuándo va a terminar, en función de que no estoy reconociendo la estructuración. Hay, un programa, hay programas que se llaman estructurantes. Y el programa estructurante se da en determinadas condiciones y a partir de determinadas fechas, no se da en cualquier momento. ¿Sí? Si tomamos el momento del shock y el momento de la terapia, claramente estamos hablando de dos momentos distintos, en donde hay un solo eslabón que los une, que es la variable del tiempo, biológico o psicológico. Esto lo aclaro porque al mismo tiempo debo ser coherente con la forma de ver que tengo con respecto a esto, porque entendemos también que en la dualidad el tiempo es nada más que un problema humano, pero en la conciencia de unidad el tiempo no existe. Pero sí podemos considerar en el plano dual un solo tiempo, que es el tiempo físico, el tiempo biológico, que es por ejemplo el tiempo que nosotros tardamos en ir de aquí al centro o al trabajo. Tardamos 15 minutos, 20 minutos, bien, es un tiempo biológico. Ahora, el tiempo psicológico no existe. ¿Qué pasa?
el tiempo psicológico está enraizado en el sistema de creencias. En ese manojo de cosas que no me permito, que no me creo, que es responsabilidad de los demás, que, etc. Y ese tiempo psicológico enraizado en el sistema de creencias es ni más ni menos que el yo niño. Ahora, la puerta de salida de ese sistema de creencias del yo niño es precisamente el yo adulto. Y resulta ser que el yo adulto está vigente en el momento de la terapia. Es decir, si yo voy a seguir echándole la culpa a mis papás de lo mal que me hacen sentir los pañales de lienzo, estoy quejándome 45 o 50 años después. Estoy totalmente fuera de contexto histórico. ¿Sí? Entonces, esto es lo que plantea Christian Fletcher. Todo shock tiene el efecto de congelar la emoción. Y acá es donde viene lo que algunas veces, a algunas de ustedes les he dicho, si te agarra un ataque de ansiedad, estás instalándote en el pasado. Y cuando te instalas en el pasado, lo que querés es un futuro distinto. Y entonces prendiste el limpiaparabrisas. Pasado, futuro, pasado, futuro, pasado, futuro, te quedaste sin presente. Para el limpiaparabrisas. Instalate en el presente, en el aquí y ahora. Y entonces ahí podemos comenzar a descongelar la emoción que quedó congelada en el vértice inferior del cono invertido, en el plano de lo inconsciente, en lo subjetivo. Ahí es donde está cristalizada la emoción. Y eso es lo que se mueve cuando hacemos estas sesiones, porque vamos de turistas al pasado y encontramos qué es lo que está cristalizado. Al momento que visitamos de turistas el conflicto comienza a disolverse y comienza a cobrar movimiento de lo subjetivo a lo objetivo. Comienza a moverse en todo ese cono invertido con las fuerzas vectoriales internas. Por eso es tan complicado a veces y lleva tiempo biologizar la información nueva. Porque vemos inmediatamente a lo mejor el conflicto, pero después hay que biologizar esas fuerzas dentro del sistema de creencias. Hay que pasarlo por el cuerpo. La emoción es la huella inconsciente de una actividad interna, es el inicio de una función biológica satisfecha o no. Esto es lo que plantea Christian Fletcher. Y esto de una de las, ¿qué dice? Una de las herramientas más efectivas para manejar el pasado es la creación de un contexto diferente. Acá ya hablamos de curación, o sea, cómo salimos de este conflicto y de este laberinto. Es justamente realizando esto, digamos, o sea, recontextualizando la situación de conflicto. Entonces, aquel papá que no me permitía expresar mi artista interno, bueno, papá hoy ya no está, vive aparte, se fue a Miami, viajó a Canarias, yo estoy haciendo mi vida adulta, bien fantástico. ¿Por qué no me voy a dar el gusto de ser un artista? Ah, porque papá me ponía pañales muy duros. Ya tengo 30, tengo 40, tengo 50. Ya, recontextualicemos la situación, dejemos de pedirle al yo niño, tomemos el yo adulto, empoderémonos y demos un contexto diferente a la situación. Hay un impulso innato, dice Hawkins citando a Jung, que es inconsciente hacia la plenitud, la integridad y la realización del ser. Es decir, la solución en nosotros está. Lo que pasa es que creemos que seguimos siendo víctimas de los maltratos y las situaciones conflictivas que hemos tenido, sin entender que todas las situaciones que hemos vivido han estado exactamente en el lugar en el que tenían que estar para que estemos donde hoy estamos. Y finalmente, un hombre que está poseído por su sombra, este va a ser el tema de la última charla, el tema de la sombra junguiana. Se está él mismo siempre en la luz y se atrapa en los propios lazos. Que en otro idioma es lo que llamamos las creencias limitantes. Y por ejemplo, las creencias limitantes, para poner un ejemplo simple, esto que decía, creo que Analía, esta cuestión de verme siempre gorda. No, y tengo que bajar de peso. No, y me veo gorda. Esta es una creencia limitante. No disfrutar de tu cuerpo.
no ver lo que avanzaste, no ver lo que progresaste, no darte cuenta que estás linda, que estás bella, que te puedes maquillar, que te puedes poner una ropa. Esto, no aprobarse, estar siempre esperando la aprobación externa, siempre dependiendo de ellos, para que ellos se sientan satisfechos y me digan que lo mío es buenísimo, que yo valgo, que yo sirvo, etcétera. Eso es lo que conforma parte de todo el desarrollo de lo que va a ser el tema acerca de la sombra junguiana, es decir, todas estas cosas que no nos permitimos por miedo, espanto, de que cómo nosotros vamos a ser capaces de pensar semejante guarangada. Sí, las pensamos, a todas las pensamos, a todas. Pero ¿qué pasa? Tenemos una fantasía de ser Mickey Mouse en Disney. No nos bancamos, Ah, no nos bancamos la parte en la que somos unas personas espantosas, odiosas, discriminatorias, racistas. No nos bancamos eso. Entonces jugamos a que, no, tengo que estar bien, tengo que estar bien, tengo que estar bien, así. Basta de esta fantasía. O sea, somos un poco de todo, ¿no? O sea, somos un ser humano. sí, exactamente, exactamente. Y nos pasan todas las cosas que nos pasan a los seres humanos. Bueno, acá termina el PowerPoint. Eh, Esto yo después se los dejo como PDF para que lo tengan, ¿sí? Eh, bueno, no se les escucho. Hola. Habilítense el micrófono, sí. Dudas, cosas que tengan para preguntar o para plantear. ¿Se entiende lo del Bioshock? Sí, Bien. sí. ¿Se entiende la constitución del programa? Ujú. Ahora, Claro, a- estuvo a- claro. bien. Ahora, a no espantarse, estamos llenos de programas, ¿eh? O sea, ustedes tengan en cuenta esto. Desde que estamos engendrados en panza de mamá, ya tenemos factores condicionantes. ¿Por qué? Porque replicamos el mundo emocional de mamá, la preocupación de mamá, si tiene plata, si no tiene plata, si hay techo, si no hay techo, si papá trabaja, si no trabaja, si me llevo bien, si me llevo mal con papá. Todos estos son factores condicionantes que nos van tallando nuestra forma de plantearnos el mundo externo. Es decir, la relación con el mundo externo viene a partir del vientre. Entonces, si somos deseados, si no somos deseados, si cuando mamá recibió la noticia de que estaba embarazada se espantó, se puso a llorar, le agarró un ataque de depresión, todas estas cosas hacen que nosotros nos consideremos válidos más o menos. Dice acá Don Zoom que nos estamos quedando sin tiempo. A ver cuánto tiempo queda, me dice, bueno, probablemente sean 10 minutos. Eh, entonces, no se espanten con ustedes mismas, porque tenemos programas de todos los colores. Entonces, a partir de que nacemos, somos puestos en un escenario y nos asignan un rol. El rol inicial está eh, impreso en el proyecto sentido. El proyecto sentido, para que se entienda mejor, es el sentido que le damos al proyecto del embarazo. ¿Sí? Esto es lo que papá y mamá imprimen en el embarazo. Entonces, ¿qué hacemos con este bebé que viene? Y otra cosa es el proyecto parental, que es muy parecido, pero tiene un hilito de diferencia. El proyecto parental, por ejemplo, típicas situaciones en familias de campo. Papá proyecta un peón de campo, no proyecta un hijo. Ese es el proyecto parental. Otra cosa es el proyecto sentido. Cómo me concibió mamá, cómo estaba mamá, si había casa, si no había casa, etcétera, ¿sí? Y si hubo angustia, si no hubo angustia, si papá quería una nena o papá quería un varón. Entonces, suele pasar que cuando papá quiere un varón porque quiere un peón de campo, nace una nena. ¿Qué hacemos? Entonces,
Si, si tengo un nombre, le pongo el femenino del nombre para que se parezca, pero el proyecto es que sea varón. Entonces, cuando la chica hace cambio de identidad sexual, se transforma en un volcán la familia, porque se nos transformó la nena en lesbiana y tiene un rol masculino. O a la inversa, el varón que nace y la expectativa era que naciera una nena porque son todos varones. El chico en algún momento decide cambiar su identidad sexual. Se transforma en un problema, un conflicto, pero brutal a nivel clan. Entonces, esos son los proyectos sentidos. Pero otra cosa es para qué papá o mamá quieren ese hijo. Porque seguramente hay impresa una proyección de frustraciones de papá o mamá en el hijo, entonces, o en la hija. Entonces, si papá quiere ser pianista, el hijo, la hija que nace, tiene que ser pianista. Por más que al chico le interese ser deportista, no, tiene que ser pianista. A la inversa, normalmente va por el lado de lo productivo. Esta es la diferencia entre proyecto parental y proyecto sentido, digamos. Eh, Ahora, a partir de esa puesta en escena y con esos dos proyectos en marcha, imagínense la cantidad de disfraces que nos van poniendo. Por eso cuando creo, ¿no? Permiso. Sí, sí, Eh, Cuando vamos creciendo y más que todo a esta edad, ¿no es cierto? Los 30, 40, en mi caso 50, empezar a cambiar para lo que uno quiere ser. exacto, exacto. Eh, yo nací con muchos mandatos, pero bueno, como vos dijiste, bueno, yo era la oveja negra dorada para vos de la familia Sí, y ahora soy como más aceptada o claro, aprendí a poner los límites y hacer saber lo que quiero y lo que me gusta. claro, claro. Sí, sí, porque además, de hecho, los clanes familiares aceptan la decisión tomada en firme por la persona que decide cambiar. Lo que no se Exacto. aceptan son las inestabilidades, porque las inestabilidades son fagocitadas por el clan. Correcto. En mi caso personal, yo siempre fui el inestable, el delirante, el loco, que no tenía dónde caerme muerto. Y después resultó, porque yo vivía haciendo trabajos, iba cambiando de trabajo todo el tiempo y aprendí a hacer equilibrio en la calle. Y detestaba la Mira, relación de dependencia. Claro, cuando empezó la debacle de las industrias, eh, los tíos que habían estado en industrias y tuvieron que salir a la calle, me miraban como diciendo, ¿qué hago? Porque el que tenía la fórmula de salida era yo y no ellos. muy bien. Y se invirtió Sí, la torta. Bueno, tal eh, cual, tal cual. bueno esto lo hemos ido atravesando. Y después comienza la etapa del despertar espiritual en uno. Entonces, cuando uno comienza, además, cuando uno gira su mecanismo oxidado, gira todo el mecanismo del reloj. Entonces gira el mecanismo de mamá, gira el de papá, gira el de los hermanos y se libera hacia arriba y hacia abajo. O sea, a nivel ancestral se libera porque los ancestros soltaron el paquete que no sabían cómo se resolvía. Dijeron, a ver si alguno abajo sabe, y abajo estamos nosotros. Entonces, Así cuando es. nosotros desarmamos el paquete, los ancestros dicen, bueno, por fin alguien llegó con un grado de lucidez. Y hacia abajo liberamos la descendencia para que esto no se repita.